Durante 5 años bajé la cabeza. 5 años hablé despacio. Caminé con cuidado y fingí que cualquier alfa podía romperme con solo mirarme fuerte. Los dejé creer que era un omega frágil, asustadizo, enfermizo, fácil de controlar. Y funcionó. Me convertí en sombra, en adorno, en el omega débil que nadie toma en serio, hasta el día de su boda. El día en que el alfa al que amé en silencio iba a casarse con otro. Ese día mis supresores dejaron de funcionar. Mi celo estalló en medio del altar. Y el salón entero descubrió lo que había ocultado por 5 años. Yo no era un omega débil. Era el omega más peligroso de esa maldita ciudad. Y cuando mi aroma llenó la catedral, los alfas empezaron a doblar las rodillas. Todos. Menos él. León Vergara, el hombre que estaba a segundos de casarse con otro omega, levantó la vista hacia mí como si me estuviera viendo por primera vez. Y yo entendí algo horrible. Mi secreto no iba a arruinar solo su boda. Iba a incendiar todo lo que habíamos sido. Parte 1. El omega débil que nadie veía. Me llamo Elian Soto. O al menos ese es el nombre con el que sobreviví los últimos 5 años. Antes tuve otro apellido. Uno que valía dinero, alianzas y sangre. Uno por el que mataban. Pero los apellidos poderosos se vuelven tumbas cuando tu familia pierde la guerra equivocada. Hace 5 años, la noche en que asesinaron a mi hermano mayor, yo aprendí 2 cosas. La primera, que en este mundo los alfas no protegen, administran. La segunda, que un omega visible es un omega muerto. Así que desaparecí. Borré mi nombre verdadero. Escondí mi aroma real con bloqueadores experimentales. Aplané mi presencia hasta volverme un susurro. Terminé en la casa Vergara. No como heredero. No como invitado. Como secretario aromático. Como el omega discreto que tomaba notas en reuniones, servía café cuando era necesario y nunca hacía preguntas de más. Ahí conocí a León Vergara, el hombre más temido de Monterrey. Alfa dominante, 32 años. Heredero de Grupo Vergara, mitad transporte, mitad farmacéutica, todo poder. Era alto, hermoso y despiadado de esa forma en que algunos hombres parecen haber sido educados para ganar incluso cuando están cansados. La primera vez que lo vi pensé que olía a tormenta contenida. La segunda vez pensé que ese hombre iba a destruirme si descubría quién era. La tercera vez, ya era tarde. Porque me había acostumbrado a mirarlo demasiado. León no me trataba con crueldad abierta. Eso habría sido más fácil. Me trataba con una especie de cuidado distante que a veces dolía más. No cargues eso tú. Come antes de que te dé otro mareo. Si te sientes mal en una junta, sale sin pedir permiso. Siempre así. Práctico. Frío. Protector solo lo suficiente para que un omega herido cometiera la estupidez de sentirse a salvo. Y yo la cometí. Me sentí a salvo. 5 años fingiendo debilidad hacen cosas raras con el alma. Al principio es estrategia. Después se vuelve costumbre. Y un día descubres que ya no sabes cuánto del personaje sigue siendo máscara y cuánto se te metió en la piel. Todos en la casa me veían igual. El pobre Elian. El omega delicado. El que no aguanta aromas fuertes. El que probablemente jamás soportaría un celo completo sin ayuda. Yo los dejaba hablar. Mientras tanto observaba. Escuchaba. Juntaba nombres. Contratos. Movimientos bancarios. Todo lo que necesitaba para descubrir quién había financiado la caída de mi familia. Y cada vez que seguía una pista, terminaba encontrándome con el mismo apellido. Vergara. No León directamente. Su tío Esteban. Su consejo. Su círculo. Pero la sangre era la misma. Por eso nunca debí enamorarme de León. Porque una cosa es usar una máscara cerca del enemigo, y otra muy distinta es empezar a temblar cuando ese enemigo te pregunta si ya cenaste. Parte 2. El día que anunció su boda. Y yo seguí sonriendo. León anunció su compromiso un jueves de lluvia. Ni siquiera fue en privado. Estábamos en una junta con accionistas, abogados y 2 representantes de la familia Baeza cuando dijo, con esa voz tranquila que usaba para cerrar contratos multimillonarios, la unión con Adrián Baeza se hará oficial el próximo mes. Seguí escribiendo como si no hubiera escuchado nada. Mi letra no tembló. Eso fue lo más triste. Mi corazón sí, pero la mano no. A veces uno se entrena tanto para no romperse en público, que termina pareciendo de piedra incluso cuando se está desangrando por dentro. Adrián Baeza era el omega perfecto para una alianza. Hermoso. Educado.
De familia impecable. Sonrisa correcta. Aroma suave. Sin escándalos. Sin historia turbia. Sin cicatriz visible. No como yo. Yo era la sombra eficiente. El omega discreto de oficina. El que ordenaba la agenda del alfa y sabía cuándo retirarse antes de volverse demasiado real. Cuando terminó la junta, recogí los documentos con la calma de un cadáver bien vestido. León me siguió con la mirada desde la cabecera. Elian. Sí, señor. Odiaba llamarlo así, pero en público mantenía la distancia hasta con la respiración. Quédate. Todos salieron menos nosotros. El silencio del salón se sintió enorme. León apoyó una mano en la mesa. Me observó como si buscara una grieta. No dices nada. Sonreí apenas. ¿Sobre qué? Mi compromiso. Es una decisión estratégica. Felicidades. Dije, felicidades. Y entendí por qué algunas personas se mueren de cosas que no sangran. León frunció el ceño. No pareces sorprendido. Los hombres como usted no se casan por sorpresa. Hubo un segundo de silencio raro. León dio un paso hacia mí. ¿Y eso te da igual? Ahí estuvo. La pregunta que no debía hacerme. La mirada que no debía sostenerme así. Mi instinto omega. El real. El que llevaba años sepultado bajo bloqueadores, se movió apenas debajo de la piel. No es mi lugar opinar. Su mandíbula se tensó. Ese nunca ha sido tu problema. Eso casi me hizo reír. 5 años escondido detrás de la imagen del omega dócil. Y el alfa más observador del norte seguía creyendo que, en el fondo, yo no era tan obediente como aparentaba. Si me permite, murmuré. Tengo que reorganizar el calendario de prensa. Me di la vuelta. Su mano cerró mi muñeca. Su contacto fue breve. Firme. Suficiente para incendiarme el pulso. Elian. No me solté. Tampoco lo miré. Sí, señor. Si esto te incomoda, puedo reasignarte durante unas semanas. Ahora sí me giré. No hace falta. Él seguía sosteniéndome. ¿Seguro? La crueldad del amor no correspondido no está en lo imposible. Está en lo casi. En ese tono. En esa mano. En la manera en que por un segundo parece que al otro sí le importa, pero nunca lo suficiente. Saqué la muñeca con suavidad. Soy profesional. León bajó la mano. Sus ojos se quedaron en mí un segundo más de lo normal. A veces olvido que no eres tan frágil como pareces. La frase me atravesó como una advertencia, porque León no sabía cuánta razón tenía. Y porque si alguna vez descubría quién era yo en verdad, su boda sería el menor de nuestros problemas. Parte 3. Mi debilidad era una mentira. Pero mi amor, no siempre fui débil. Natsiraro. Esa era la palabra que usaban los médicos cuando yo era niño. No especial. No excepcional. Raro. Mi aroma no funcionaba como el de otros omegas. No calmaba. No invitaba. No endulzaba el aire. Dominaba. Tenía una carga alfa secundaria. Una anomalía peligrosa. Una mutación de linaje viejo que, en generaciones pasadas, había convertido a ciertos omegas en piezas políticas demasiado valiosas y demasiado temidas. Los llamaban omegas regentes. Podíamos entrar en celo y hacer que alfas jóvenes perdieran el control. Podíamos quebrar jerarquías aromáticas. Podíamos obligar a otros a reaccionar incluso cuando no querían. Éramos deseo y amenaza al mismo tiempo. Por eso nos cazaban. Por eso nos escondían. Por eso, cuando mi hermano entendió lo que yo era, me enseñó a fingir debilidad. Nunca dejes que un alfa sepa que puedes ponerlo de rodillas, me dijo. El día que lo descubran, van a querer encadenarte o casarte. Tenía razón. Después de la caída de mi familia, esa verdad se volvió mi única protección. Consumí bloqueadores brutales. Aprendí a oler a omega suave y enfermo. Forcé mi cuerpo a responder como si fuera menos de lo que era. Me estaba matando lentamente. Sí, pero me mantenía vivo. Y durante esos 5 años en casa de León, me repetí que todo era estrategia, que no me importaba su voz, ni la forma en que siempre sabía cuando yo estaba a punto de desmayarme, aunque nadie más lo notara, ni la noche que me cubrió con su saco cuando me quedé dormido sobre expedientes, ni el día que detuvo a un proveedor alfa de tocarme el cuello por accidente y lo corrió sin escándalo, con una frialdad que heló el cuarto. No, claro que no me importaba. Por eso todavía recuerdo exactamente cómo se veía aquella noche en la biblioteca.
Yo llevaba horas revisando archivos sobre Esteban Vergara. León entró sin hacer ruido. Son casi las 2. Lo sé. Eso no era una respuesta. Levanté la vista. Él estaba sin saco, con la corbata floja y esa expresión cansada que solo mostraba cuando no había nadie más cerca. ¿Va a regañarme, señor? Voy a preguntarte por qué llevas 3 días evitando cenar. Lo miré fijo. Él también. Y durante un segundo de locura quise decirle la verdad. Quise decirle, porque estoy enamorado de usted y va a casarse con otro. Porque llevo 5 años fingiendo ser pequeño para sobrevivir bajo su techo. Porque si me acerco demasiado va a descubrir que no soy una víctima, sino una bomba. En lugar de eso dije, no tengo hambre. León apoyó una bolsa de comida sobre el escritorio. Mientes muy mal para llevar 5 años haciéndolo. Se fue antes de que pudiera contestar. Y yo me quedé viendo la comida tibia sobre mis papeles, con el corazón destruido por un gesto mínimo. Qué miseria enamorarse de un hombre que te cuida justo lo suficiente para volverte adicto, pero nunca lo suficiente para escogerte. Parte 4. Su prometido no era el problema. Creí que iba a odiar a Adrián Baeza. Habría sido más cómodo. Pero el problema de conocer de verdad a los rivales es que a veces descubres que tampoco eligieron del todo su papel. Adrián llegó a la casa 2 semanas antes de la boda, supuestamente para coordinar detalles de prensa y protocolo. Era precioso, sí, de esos omegas que parecen esculpidos con paciencia y privilegio. Pero no era arrogante, ni cruel, ni tonto. La primera noche me encontró organizando invitaciones en el Salón Azul. «Tú eres Elian, ¿verdad?», preguntó con una sonrisa cansada. «Puerto Sial como quina». «Sí. León confía mucho en ti». Sentí el golpe justo entre las costillas. «Trabajo aquí desde hace años». Adrián se sentó frente a mí. Hojeó una lista. Luego habló sin mirarme. «¿No estás contento con esta boda?». Solté una risa breve. «No creo que mi opinión esté incluida en el presupuesto del evento». Eso sí lo hizo alzar la vista. Sus ojos eran inteligentes. Peligrosamente. «Yo tampoco estoy contento», dijo en voz baja. Parpadeé. «Perdón». Apoyó el codo en la mesa. «Mi familia necesita este acuerdo. La de León también». Y León, bueno, León hace mucho que cree que el deber es más urgente que cualquier otra cosa. Lo dijo sin rencor, casi con pena. Eso me desconcertó más que si hubiera sido un imbécil. Entonces, ¿por qué aceptó? Adrián soltó. Oire. Porque cuando a un alfa como él le enseñan toda la vida que el amor debilita y el control salva, termina confundiendo sacrificio con nobleza. Esa frase se me clavó, porque era verdad, y porque yo también lo había visto. León era el tipo de hombre que se ofrecía a sí mismo como herramienta antes de admitir que estaba cansado. Adrián me miró con demasiada atención. ¿Puedo preguntarte algo? Depende. ¿Alguna vez León te habló de la noche del incendio en Saltillo? Se me congeló la sangre. Saltillo. La noche en que murió mi hermano. La noche en que desaparecí. La noche en que alguien, entre el humo y la sangre, me cubrió con su cuerpo para que no me alcanzara un disparo. Nunca vi bien quién fue. Solo recuerdo olor a tormenta y hierro. El mismo aroma de León. Bajé la vista antes de que notara demasiado. No. Adrián asintió despacio. Entonces, quizá hay muchas cosas que no sabes. Antes de irse, dejó una frase más, casi como una limosna peligrosa. Yo no soy a quien estás perdiendo. Y me dejó solo con esa maldita oración latiéndome en el pecho. Parte 5. Descubrí por qué León me había dejado vivir. No dormí nada esa noche. Saltillo volvió a mi cabeza como una herida abierta. El incendio. Los gritos. Mi hermano empujándome por una puerta lateral. El olor a combustible. Las botas. Y después, unos brazos fuertes levantándome del suelo, mientras yo apenas podía respirar. A la mañana siguiente fui directo al archivo privado de seguridad. Tenía acceso a casi todo. Esa era la ventaja de ser invisible. Nadie imagina que el Omega débil puede memorizar códigos. Tardé 2 horas en encontrar lo que buscaba. Registro de traslados. Operativo interno. Informes de daños. Y ahí estaba. León Vergara estuvo en Saltillo la noche del incendio. No como agresor. Como parte de una operación paralela para rescatar a un socio atrapado en la propiedad contigua. Según el reporte, halló a un joven Omega inconsciente entre estructuras colapsadas y ordenó evacuarlo sin registrar identidad.
Me quedé sin aire. Era yo. León me había sacado de ahí. León me había salvado. Y yo pasé 5 años creyendo que él pertenecía por completo al bando que destruyó mi vida. Seguí leyendo hasta que encontré la peor parte. Esteban Vergara financió, por fuera del consejo, a la facción que atacó a mi familia. No León, no su padre, su tío. Pero León lo sabía desde hacía al menos 3 años. Y no había podido probarlo sin hundir a toda su casa. Sentí rabia. Muchísima. Pero mezclada con otra cosa. Comprensión. La misma cárcel con otro uniforme. Él atrapado en el apellido que debía sostener. Yo atrapado en el apellido que tuve que enterrar. No sé cuánto tiempo estuve ahí inmóvil hasta que escuché su voz detrás de mí. Eso no debías verlo todavía. Me giré de golpe. León estaba en la puerta. Sin guardaespaldas. Sin máscara social. Solo con esa mirada que de pronto parecía más cansada que dura. Tú me sacaste de Saltillo. No fue pregunta. León guardó silencio. Luego entró. Cerró la puerta. Sí. La palabra cayó entre nosotros como algo vivo. ¿Lo sabías? Pregunté. ¿Sabías quién era yo? Él se tomó un segundo antes de responder. No al principio, después sí. Se me aflojaron las piernas. ¿Desde cuándo? 3 años. Solté una risa jota. 3 años sabiendo quién era y me dejaste seguir fingiendo. León no se defendió enseguida. Porque entendí por qué lo hacías. No. Me dejaste porque te convenía tenerme cerca y callado. Ahora sí reaccionó. Cruzó el cuarto en 2 pasos. Te dejé porque si Esteban confirmaba que seguías vivo, te habría arrancado de aquí y te habría usado como moneda hasta quebrarte. Eso me dejó mudo. León siguió. Más bajo. Preferí que me odiaras antes que entregarte. Sentí algo partirse por dentro. Toda mi historia con él, reorganizándose de golpe. No era inocente. No era limpio. No era perfecto. Pero tampoco era el monstruo que yo necesitaba que fuera para no amarlo. ¿Y entonces la boda? Pregunté al final, con la voz hecha trizas. ¿Eso también era para protegerme? León cerró los ojos un segundo. No. Su honestidad me dolió más que una mentira. La boda es el precio de otras cosas. Claro. Me di la vuelta para irme. Su mano atrapó mi brazo. Elian. No. Escúchame. Me solté. Llevo 5 años escuchándote elegir el deber. Eso sí le pegó. Lo vi en la cara. Pero no me siguió cuando salí. Y por primera vez en mucho tiempo, deseé que lo hubiera hecho. Parte 6. Mi celo empezó 2 días antes de la boda. Los supresores fallaron el lunes. La boda era el miércoles. Al principio pensé que era estrés. Un poco de fiebre, dolor bajo en la espalda, mareo leve, pero al anochecer ya me costaba respirar cerca de aromas alfa fuertes. Mi piel estaba sensible, y el espejo me devolvía un brillo extraño en los ojos. No, no podía ser. No ahora. Llevaba 5 años evitando un celo completo. 5 años domesticando mi cuerpo a fuerza de químicos y voluntad. Pero el cuerpo siempre cobra lo que le debes, y el mío había esperado demasiado. Intenté conseguir bloqueadores más fuertes, pero la farmacia privada de la casa ya estaba controlada por el equipo médico de la boda. Todo registrado, todo vigilado. Adrián me encontró en la lavandería, de rodillas, tratando de controlar un espasmo. Su expresión cambió al instante. Dios. Elian. ¿Cuánto tiempo llevas así? Vete. No. Se agachó a mi altura. No me tocó. Eso se lo agradeceré siempre. ¿León lo sabe? Me reí sin humor. León está ocupadísimo casándose. Adrián cerró los ojos un segundo, como si confirmara una sospecha vieja. Tu aroma... No. Es normal. No respondí. No podía, porque ya estaba empezando a escaparse. No el jazmín apagado del omega débil. No esa mentira que todos conocían. Mi aroma real. Oscuro. Denso. Eléctrico. Como lluvia caliente sobre piedra quemada. Adrián retrocedió apenas. No de miedo. De asombro. ¿Qué eres tú? Un error. Él me sostuvo la mirada durante varios segundos. Luego dijo, con una serenidad extraña, no. Eres la razón por la que León lleva años comportándose como un hombre al que le arrancaron algo y no supo nombrarlo. Eso me dejó helado. No digas tonterías. Adrián se puso de pie. No son tonterías. ¿Tú crees que yo no noté cómo te busca con la vista en todas las habitaciones?
¿Cómo se pone violento cuando otro alfa te habla demasiado cerca? ¿Cómo aprendió tus horarios, tus crisis, tus silencios? Quise negarlo. No pude. Porque mi propio cuerpo recordaba demasiado. Necesitas salir de esta casa antes de la boda, dijo Adrián. No puedo. ¿Por qué? Porque necesito pruebas contra Esteban. Porque me falta un documento. Porque si huyo ahora, mi familia se queda sin justicia. Porque si me voy, probablemente no vuelva a verlo jamás. Pero lo único que dije fue, porque ya no sé huir de él. Adrián me miró con una tristeza casi tierna. Entonces al menos prepárate para lo que va a pasar cuando tu cuerpo deje de fingir. No entendí la magnitud de esa frase hasta 2 noches después. Parte 7. La boda comenzó como una mentira elegante. La catedral privada de los Vergara estaba llena de flores blancas, oro y gente peligrosa. Parecía preciosa. Las cosas horribles casi siempre lo parecen desde lejos. Yo estaba de pie al fondo, con auricular, carpeta de protocolo, y el cuerpo hecho una bomba de tiempo. Cada paso me dolía. Cada aroma alfa me raspaba los nervios. El bloqueador que había conseguido en el mercado negro apenas sostenía el desastre. León estaba al frente, vestido de negro. Se veía como la clase de hombre por el que los imperios se arruinan felices. No me miró cuando entró la prensa. No me miró cuando llegaron los socios. No me miró cuando la música empezó. Pero sí me miró cuando Adrián apareció al inicio del pasillo. Y lo que vi en su cara no fue amor. Fue resignación. Eso me destruyó de una forma nueva. Porque confirmó lo que más me dolía. No se estaba casando por querer a otro. Se estaba casando por no permitirse querer lo que de verdad quería. Yo seguía de pie, inmóvil, sosteniendo el protocolo entre los dedos, cuando el olor a flores empezó a mezclarse con otra cosa. Conmigo, mi aroma se filtró por debajo del bloqueador como una grieta. Primero leve, después más claro. 2 alfas del consejo giraron la cabeza al mismo tiempo. Uno frunció el ceño. El otro inhaló como si hubiera olido algo imposible. Maldición. No. No aquí. No ahora. Intenté retroceder hacia la sacristía. Demasiado tarde. La primera oleada de celo me atravesó justo cuando el sacerdote dijo las palabras iniciales. Fue como si alguien me hubiera encendido fuego líquido en la columna. Se me doblaron las rodillas. La carpeta cayó al suelo. Varios rostros se giraron hacia mí. León también. Y durante un segundo eterno el tiempo se rompió. Porque mi bloqueador murió ahí. De golpe. Mi aroma real explotó en la catedral como una tormenta. No dulce, no dócil, no pequeño, dominante, viejo, peligroso, irresistible. Los alfas más jóvenes fueron los primeros en reaccionar. Unos retrocedieron, otros se sujetaron de las bancas. Uno cayó de rodillas con la respiración destrozada. Un murmullo horrorizado cruzó el recinto. ¿Qué demonios? Eso no es un omega normal. No puede ser. Yo apenas podía mantenerme en pie. Sentía la piel arder. Las glándulas abiertas. La máscara de 5 años haciéndose ceniza delante de todos. Y al frente, León me miraba como si el universo entero acabara de confesarle algo. Parte 8. El alfa dejó el altar por mí. Todo ocurrió al mismo tiempo. El padre de León se levantó furioso. El consejo empezó a gritar órdenes. Los guardias dudaron. Los alfas afectados por mi aroma trataban de controlarse. Los omegas presentes miraban con miedo, fascinación, o ambas cosas. Y yo me estaba muriendo de vergüenza. No por lo que era, por haber dejado que él me viera así, desnudo de mentira. León fue el primero en moverse. No hacia Adrián, hacia mí. Dejó el altar, dejó al sacerdote, dejó la boda a medio voto. Cruzó la catedral entera mientras su familia le gritaba que se detuviera. Yo intenté retroceder. No pude. Mis piernas ya no respondían bien. Cuando llegó hasta mí, su aroma alfa chocó con el mío como un relámpago contenido. Pero no perdió el control. Ni se arrodilló. Ni trató de someterme. Solo me sostuvo antes de que me desplomara. Su mano en mi cintura, la otra detrás de mi nuca. Firme, cuidadosa. Como si llevara años esperando tocarme sin permiso social de por medio. Mírame, dijo. No quería. Lo hice igual. En sus ojos no había horror, ni rechazo. Había shock. Sí. Y algo peor. Reconocimiento. Eras tú, susurró. No entendí. ¿Qué? Su pulgar tembló apenas sobre mi cuello. La noche de Saltillo.
El aroma que recordé durante años, eras tú. Sentí ganas de llorar, reírme, golpearlo, besarlo, todo a la vez. Detrás de nosotros, la voz de Esteban Vergara cortó el aire como un cuchillo. Apártenlo de mi sobrino. León ni volteó. Que nadie se acerque. La orden cayó con una autoridad tan brutal que hasta los guardias se congelaron. Adrián, todavía junto al altar, no parecía sorprendido, solo triste, como si supiera que ese momento llevaba años formándose. Esteban dio un paso al frente. Ese Omega mintió sobre su identidad. Manipuló esta casa, y ahora está alterando a todos. Es una amenaza. León giró despacio, aún sosteniéndome, y aún así fui yo quien dejó el altar por él. Silencio absoluto. Esa frase cambió el eje de la habitación. Yo levanté la vista hacia Esteban. Lo vi palidecer apenas al reconocer en mí algo que había querido enterrar junto con mi apellido verdadero. Y entonces comprendí que ya no tenía sentido seguir escondiéndome. Mi celo ya había hecho lo que años de paciencia no pudieron. Revelarme. Parte 9. La verdad salió oliendo a guerra. No sé de dónde saqué fuerzas para hablar. Quizá del odio, quizá del amor, quizá del cansancio de vivir encogido. Pero me separé apenas de León y miré al consejo entero. Sí, dije con la voz rota. Les mentí. Nadie respiraba. No soy Elian Soto. Vi cómo algunos ya hacían cálculos mentales. Linajes, aromas, rostros. Esteban fue el primero en reaccionar. No escucharán delirios de un Omega en celo. No lo interrumpí. Escucharán el nombre del hombre al que intentaste quemar vivo hace 5 años. La catedral estalló en murmullos. León no me soltó. Ni un segundo. Mi nombre es Elian Arce, continué. Hermano menor de Darío Arce. Hijo de la casa que tu facción destruyó en Saltillo para quedarse con sus patentes y sus rutas de distribución. Esteban sonrió con desprecio. No tienes pruebas. Sonreí de vuelta. Aunque me dolía todo. Claro que sí. Saqué del forro interno de mi saco la memoria que llevaba meses construyendo. Contratos, transferencias, audios, firmas, nombre, todo. Todo lo que junté mientras fingía ser pequeño bajo el techo del hombre equivocado. Se la entregué a León. No al consejo. No a su padre. A él. Porque en ese instante entendí algo. Si alguien iba a decidir qué hacer con la verdad, quería que fuera el hombre que ya me había visto monstruo, sombra y fuego. Y seguía sosteniéndome. Esteban perdió la compostura por primera vez. No lo escuches. Ese Omega te manipuló 5 años. León tomó la memoria con una calma que dio más miedo que un grito. Sí, dijo. Y aún así tú eres el único al que quiero arrancarle la garganta en este momento. La temperatura emocional de la catedral cambió. Su padre dio un paso adelante. León, piensa bien lo que haces. Estoy pensando mejor de lo que todos ustedes han pensado en décadas. Después bajó la vista hacia mí. Nunca olvidaré esa mirada. No. Era de alfa a omega. Ni de heredero a empleado. Era de hombre a hombre. Por fin, ¿es verdad?, preguntó. ¿Viniste aquí solo por venganza? Ahí estaba la pregunta que de verdad importaba. Yo podría haber mentido. Podría haberme hecho mártir. Podría haber usado el amor como excusa. Pero ya estaba cansado de historias a medias. Al principio sí respondí. Quería pruebas. Quería nombres. Quería ver caer a tu familia. Igual que cayó la mía. León no apartó los ojos. Y después, se me quebró algo en la voz. Después apareciste tú cuando no debía importarme. Y eso arruinó todos mis planes. El silencio que siguió dolió más que el celo. Porque ahí, en medio de una boda rota y una verdad sangrando, acababa de decirle lo único que nunca quise darle. Mi honestidad completa. Parte 10. No fui yo quien rompió la boda. Fue él quien la eligió mal. Todo pudo terminar horrible. Y de alguna forma, no terminó así. Adrián fue quien dio el primer paso hacia nosotros. Todos esperaban drama, celos, humillación. En lugar de eso, se quitó su anillo ceremonial y lo dejó sobre la banca más cercana. Esto debió terminar hace semanas, dijo con una serenidad bellísima. León, si das un paso más hacia ese altar te casas por miedo. Y yo no pienso ser el castigo de nadie.
Lo miré con un respeto triste que no esperaba sentir jamás. León asintió apenas. No con alivio, con gratitud. Su padre intentó recuperar el control, pero ya era tarde. La prensa había olido sangre. El consejo estaba dividido. Y Esteban, al ver que los guardias vacilaban, decidió huir. No llegó lejos. León dio una sola orden: cierren las puertas. Lo hicieron. Horas después, el escándalo ya no era una boda rota. Era una investigación por conspiración, fraude y asesinato. Y yo, en medio de todo eso, terminé en una habitación privada de la catedral, con el cuerpo temblando por el celo y la cabeza hecha ruinas. León entró solo. Cerró la puerta. Nos quedamos mirándonos a una distancia demasiado íntima para dos personas que llevaban años escondiéndose detrás del deber. Yo fui el primero en hablar. Si vienes a agradecerme por arruinar tu boda, bastaba con flores. Él casi sonrió. Casi. Luego negó despacio. Vengo a preguntarte algo que debí preguntarte hace mucho. Se acercó. No demasiado. Lo suficiente. ¿Cuántas veces estuviste a punto de irte y te quedaste por mí? La pregunta me rompió más que cualquier grito. Me reí sin humor. No sé. Perdí la cuenta por ahí del segundo año. León cerró los ojos. Respiró hondo. Yo también perdí la cuenta de cuántas veces tuve que recordar que eras mío solo en los papeles de mi casa y no en la forma en que te miraba. El cuarto entero se quedó pequeño. Mi cuerpo, todavía inestable por el celo, reaccionó a su voz con un temblor bajo. No digas cosas que no puedes sostener mañana. Abrió los ojos, y por primera vez en 5 años no vi al heredero. Vi al hombre. Elian, dejé el altar por ti delante de toda la ciudad. Ya no me queda mucha reputación que proteger. Eso me hizo reír de verdad. Una risa cansada, húmeda, peligrosa. León dio el último paso. No sé si merezco que me perdones, murmuró. No sé si merezco siquiera tocar esta historia después de lo que mi apellido le hizo a la tuya. Pero sé una cosa. Durante 5 años vi al omega débil de mi casa sostener más peso que todos mis alfas juntos. Y lo vi tan seguido que olvidé que eso también era admiración. Y deseo. Y algo peor. ¿Peor? Su mano rozó mi mejilla con una delicadeza que me desarmó entero. Amor. Así. Sin música. Sin ceremonia. Sin invitados aplaudiendo. Solo esa palabra. La más tardía. La más cruel. La única que yo seguía queriendo oír como un idiota. Las lágrimas me llegaron antes que la dignidad. Eres un imbécile, susurré. Sí. Y casi te casas con otro. Sí. Y me dejaste 5 años fingiendo ser menos. Algo se quebró en su cara. No. Eso te lo dejé porque pensé que era la única forma de mantenerte vivo. Pero debí haberte elegido antes. Debí haberte visto antes. Debí... No lo dejé terminar. Lo besé. Con rabia. Con hambre. Con 5 años de silencio convertidos en incendio. León me sostuvo como si llevara demasiado tiempo aprendiendo ese gesto en secreto. No hubo violencia. No hubo dominio bruto. Solo control temblando al borde de perderse. Cuando nos separamos, respiró contra mi frente. Tu celo sigue alto. No me digas, genio. Eso sí, le arrancó una sonrisa pequeña. Rota. Hermosa. Ven conmigo, dijo. No pregunté a dónde. Porque por primera vez, seguirlo no se sintió como obedecer. Se sintió como elegir. Epílogo. Dejé de fingir debilidad, pero no dejé de temblar cuando me miró así. Meses después, Monterrey seguía hablando de la boda que nunca fue. Los medios la llamaron escándalo. Los accionistas la llamaron crisis. Las familias la llamaron desgracia. Yo la llamé principio. Esteban cayó. No tan rápido como yo soñé en mis años más furiosos, pero cayó. Los documentos bastaron para abrir procesos, congelar cuentas y arrastrar nombres al sol. Mi hermano no volvió. Mi familia no resucitó. La justicia nunca arregla del todo. Solo evita que el pasado siga mandando solo. ¿Y León? León dejó de hablarme como si yo pudiera romperme con una palabra. También dejó de fingir que no me miraba como un hombre hambriento. No fue fácil. El amor después de la verdad siempre es más incómodo que en los cuentos. Tuvimos peleas, silencios, duelos, culpas. Yo seguía odiando partes de su apellido.
Él seguía aprendiendo que proteger no era decidir por mí. Mi cuerpo seguía recuperándose de 5 años de bloqueadores. Y hubo noches en que desperté sudando, convencido de que seguía siendo el omega débil en una casa que no era mía. En esas noches, León nunca me decía «cálmate». Nunca. Solo me acercaba despacio y preguntaba «¿quieres que me quede?» Y yo, que había pasado media década fingiendo fragilidad para sobrevivir, descubrí algo que me daba más miedo que el celo. La verdadera intimidad no está en mostrar poder. Está en decir que sí cuando al fin alguien te ofrece quedarse sin obligarte a nada. Hoy ya no finjo debilidad. No bajo la cabeza. No apago mi aroma. No camino como si pidiera perdón por ocupar espacio. Y aún así, hay momentos en que sigo temblando. No de miedo, de memoria, de deseo. De la forma en que León me mira ahora, como si todavía no pudiera creer que aquel omega enfermo de mirada baja era en realidad un incendio esperando oxígeno. A veces me abraza por la espalda y apoya la boca en mi cuello. 5 años, murmura. Sí, 5 años engañándome. Yo sonrío. No. Sobreviviéndote. Él se ríe bajo, me aprieta un poco más y me besa la nuca con esa mezcla de culpa, amor y hambre que ya aprendí a reconocer. Y entonces entiendo que la verdad más brutal de toda esta historia no fue que mi celo revelara quién era. La verdad más brutal fue que el hombre que estaba a punto de casarse con otro siempre había sido mío de la única forma que importa. No por contrato, no por deber, no por apellido, sino porque, en cuanto dejó de mentirse a sí mismo, vino a buscarme justo al lugar donde yo había dejado de esconderme.